presidente ha enfatizado que él no va a echar para atrás la reforma energética, él no piensa cambiar la Constitución, él respeta el marco legal como lo tenemos y eso incluye, por supuesto, los contratos. Que la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares y ahora la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo menos. Lo que está haciendo de sacar las energías limpias a la mala significa licencia para matar. Todo esto con el argumento de que primero van las particulares porque no contaminan y las hidroeléctricas generan energía con agua y es la energía más barata y más limpia. Pero resulta que las hidroeléctricas son de la Comisión Federal de Electricidad, son empresas públicas. Está discriminando primero a plantas renovables y contradiciendo la lógica y competencia del mercado eléctrico. Vamos a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Y el Ejecutivo Federal remitió una iniciativa preferente que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Para aquellos que están diciendo que no van a hacer energías limpias y todo lo demás, la primera condición para despachar la electricidad van a ser las hidroeléctricas. Es también una iniciativa que va a beneficiar a todas las empresas de CFE, excepto al ciudadano promedio o a cualquier otro competidor. Esto nos va a llevar a unos costos mucho más altos. Al eliminar este compromiso del suministrador básico de comprar la energía más barata, entonces CFE sería que se comprarían la energía ellos mismos y obviamente a todos nos pasarían estas ineficiencias de las centrales eléctricas de CFE en el costo final. La iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica pone en riesgo el TEMEC, llevará al país a litigios internacionales. Se comprueba que el gobierno morenista una vez más incumple su palabra de que no modificaría las reglas del sector energético. Estamos buscando fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que esta empresa garantice que no aumente el precio de la luz. ¿Saben cómo consiguieron las reformas constitucionales los legisladores? Con sobornos. Repartieron millones de pesos a los diputados y a los senadores. Y existen las pruebas. Si existen las pruebas, ojalá que los metan a la cárcel. Ojalá que los castiguen. Sí, hay un video en donde, pues al parecer, la gente de Emilio Lozoya daba cajas, maletotas de varo, de dinero, repletas, a los corre ve y dile de algunos senadores del Partido Acción Nacional, concretamente de Jorge Lavalle y de el entonces senador Pancho Domínguez, hoy gobernador de Querétaro. Pero pues no se ha hecho nada más que sacar el video y ya. Si hubo corrupción, pues órale, mételos al bote o castígalos o congélale las cuentas o haz lo que les tengas que hacer, ¿no? Pero aún así, el hecho de que pueda o no haber corrupción no cambia el panorama energético que tenemos en el país. Únicamente países como Norcorea, por ejemplo, tenían las restricciones energéticas que teníamos nosotros, o sea que no podías tener una inversión privada. Inclusive hasta en Venezuela llega a haber inversión privada. Hasta en Venezuela. El pero es que hoy pues queremos regresar a otro sistema de país, a un sistema en donde pues se le rendía pleitesía al presidente en absolutamente todo, en donde cuando alguien preguntaba la hora, preguntaban qué hora quería el presidente que fuera y todo mundo cambiaba el reloj a esa hora en específico. Hoy hay un asunto de la industria eléctrica, de cómo nosotros obtenemos nuestra energía, y hay un mundo que está cambiando hacia la energía verde, hacia la energía que contamine menos. ¿Vamos por un camino así en México o no? El presidente ha mandado una iniciativa preferente y ha ordenado, porque eso es lo que ha hecho desde el púlpito mañanero, ha ordenado que no se le cambie ni una coma. Sin embargo, hay un parlamento abierto, hay voces de expertos. Yo espero que los escuchen. La neta no creo, pero espero que los escuchen. Uno de ellos, a quien me da un gran placer poder saludar en esta mañana, es justamente José Luis Luege, con quien hemos platicado en muchísimas ocasiones. Usted lo conoce muy bien, experto en temas energéticos, en temas de agua. José Luis, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, Luis, qué gusto a ti y a todo tu equipo. Muy buenos días. Oye, cuéntame, ¿cómo estás viendo este tema del Parlamento abierto? ¿Cómo ves la iniciativa del presidente? ¿Hacia dónde vamos?
Pues mira, yo me registré y tuve la oportunidad ayer de participar, tuve una pequeña participación, 10 minutos cada uno de los que nos registramos, muy poco tiempo, muy preocupados. Mira, Luis, hace casi un año, en abril del año pasado, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo a través del Centro Nacional de Control de Energía, del CENACE, que le llamó Política para la Confiabilidad, Continuidad y del Sistema Eléctrico Nacional con motivo de la pandemia del COVID-19. En aquella ocasión, Luis, yo me metí a fondo con una serie de expertos, colegas, y también con conocidos que afortunadamente yo todavía tengo, tanto dentro de Pemex como de la Secretaría de Energía, pues para entender bien lo que se buscaba, ¿no? Y en aquella ocasión, pues llegamos a la conclusión de que era violatoria de la ley, que era inconstitucional lo que se estaba planteando, que generaría un daño a las energías renovables y frenaría todo el avance que llevamos en términos de energías renovables, ¿no? Bueno, efectivamente se vinieron una luz de amparos y de controversias constitucionales, y hace apenas unos días, como tú lo diste a conocer, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional e ilegal el acuerdo promovido por la CNE. Bueno, esta iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador es copiaron y pegaron prácticamente los mismos postulados de ese acuerdo en esta iniciativa de reformas a la ley de la industria eléctrica. Entonces, cuando yo leí junto con unos colegas la iniciativa, pues llegué a la misma conclusión. Primero, es violatoria de las leyes y es violatoria de la Constitución, Luis. Esto es gravísimo porque el presidente jura en su toma de posesión el respeto a las leyes y a la Constitución y está enviando una iniciativa que es violatoria de la ley. Lo que tendría que hacer en este momento el presidente es enviar una iniciativa de reforma constitucional a la política eléctrica nacional, que no lo está haciendo. No la va a pasar porque no tiene ahí sí los votos para poder modificar la Constitución, ¿no? Exactamente, Pero el y discurso por muchas otras razones de carácter estratégico, porque tendría obviamente siendo una violación clara a los tratados. Y el TEMEC, y se armaría un rollo. Al Tratado de Acción Transpacífico y al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Este proyecto de ley, si se aprueba, que es probable que se apruebe, por lo que yo vi ayer, Luis, el tono de los diputados de Morena. Oye, el tono, si tú revisas las participaciones, que ellos tuvieron horas para hablar, 3 funcionarios del más alto nivel de la Comisión Federal de Electricidad, en forma, yo te diría, grosera, ofensiva. Alguno de ellos se atrevió a decir que diputados y promoventes de las energías renovables estaban, yo me tendría que estar incluido, yo no trabajo para ninguna empresa de energías renovables, que estarían involucrados como asesores o como consultores de grandes empresas de energías renovables. Esa es una acusación falsa y muy grave, ¿no? Y lógicamente el tono de la discusión, pues a mí me deja claro que la van a aprobar como ordenó el presidente, como tú bien dices, o sea, los legisladores subordinados, que es una vergüenza, y tener que pasar la iniciativa sin cambiarle una coma. ¿Y qué va a pasar? Inmediatamente vamos a tener una luz de amparos y de controversias constitucionales, porque esta iniciativa viola la ley y viola la Constitución. Ayúdanos a entender algunas cosas, José Luis Luege, porque el populismo funciona así. O sea, el populismo funciona a través de tratar de modificar el discurso, la narrativa incluso, y generar bytes. Y para eso son re buenos, la neta. Muy buenos. La CFE quiere contaminar, ellos dicen que no es cierto, porque nomás van a utilizar como energía primordial las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas no contaminan. Tú eres experto en la materia. Sí, no, eso es completamente falso. Y ayer muchos de los funcionarios y de los diputados insistían en ello. No, es completamente falso. Mira, el problema efectivamente en esta iniciativa, al igual que en el acuerdo de hace un año, algunos de los postulados más fáciles de entender para el auditorio es, por ejemplo, el orden de entrada de la entrega al sistema eléctrico es de acuerdo a los costos. Y efectivamente los costos de las energías renovables son muchísimo menores a los de la producción de termoeléctricas y incluso de hidroeléctricas. Por decirte algo, una central eólica o fotovoltaica tiene un costo por megawatt en este momento promedio de 380 pesos, cuando el costo de una termoeléctrica es de 2,000 pesos por megawatt. Entonces entran primero las renovables, ¿no? Bueno, la iniciativa de ley dice, no, primero entran las de la CFE
y luego la CENACE determina cómo entran. Eso es gravísimo, ¿no? Las hidroeléctricas no contaminan, falso. Mira, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en eventos internacionales, sobre todo de combate al cambio climático, estuve en la cumbre de París, estuve en la última COP. Cuando tú hablas de hidroeléctricas a nivel europeo, eso es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque las hidroeléctricas, como son embalses que varían fuertemente sus niveles en el momento de llenado y vaciado de las presas, generan una cantidad de metano extraordinaria. ¿Por qué? Pues por la materia orgánica que se descompone. Entonces no te creas que en el mundo entero consideran a las hidroeléctricas energía limpia. Es un debate muy fuerte que se está viendo en este momento sobre las hidroeléctricas. ¿Qué pasa con eso? Pero las hidroeléctricas tienen turbinas, tienen equipos muy pesados a los que tienen que darle mantenimiento, tienen un costo de operación mucho más alta. Una empresa, por ejemplo, un generador eólico o una planta fotovoltaica, bueno, pues no tiene costos tiene costos mínimos, digamos, de operación y de mantenimiento. Esa es la razón, ¿no? Pero dime algo, para que podamos entenderlo muy bien, porque, a ver, de repente vemos, pues hidroeléctrica, está la presa, etcétera. Te lo quiero preguntar así como nos está preguntando el auditorio, porque creo que todos tenemos muchas dudas. La hidroeléctrica, ¿qué pasa con esa agua? ¿Se pierde? ¿Se renueva? Porque mucha gente está preocupada también por el asunto de campo, ¿eh? Se supone que esas son presas también que pueden llegar a estar en algún momento para cultivo, para riego, etcétera. Vemos, sé que es otro tema, pero lo que pasó en Chihuahua cuando por el acuerdo con los Estados Unidos se tuvieron que empezar a vaciar algunas presas y los campesinos se iban quedando sin agua y empezó ahí un conflicto social bastante severo. ¿Qué pasa con ese tema de agua en particular, con el agua que se usa en la hidroeléctrica, José Luis? ¿Cómo no, Luis? Mira, hay tres tipos, digamos, de sistemas hidroeléctricos, ¿no? Por ejemplo, está el sistema Grijalva, que es el más grande, con 4 grandes presas. Esas son 4 grandes embalses construidos con la finalidad de generación eléctrica. Claro, es un sistema que también funciona como un sistema regulador de grandes avenidas cuando hay tormentas, como pasó el año pasado, ¿no? Las famosas tormentas tropicales y los huracanes. En ese caso, la CFE, en coordinación con la Conagua, tiene que cuidar el nivel de las presas para evitar que suceda lo que lamentablemente sucedió el año pasado de unas inundaciones terribles, ¿no? Ahora, las presas de uso agrícola pueden generar energía eléctrica, pero aquí, digamos, la preferencia es el riego, ¿no? Entonces, la presa opera, suelta el agua a los canales de riego cuando es la temporada de riego y en ese momento operan turbinas, es decir, solo genera cuando hay riego agrícola y no debe de generar cuando no hay riego agrícola. Y hay toda una nueva tecnología para generación de mini hidroeléctricas, que son pequeños caudales de agua en canales o en ductos, por ejemplo, acueductos, como podría ser el sistema Cutzamala, que también pueden generar. Realmente el potencial hidroeléctrico en México es muy alto, pero no solo con grandes presas, también con presas de riego y también con mini hidroeléctricas que son realmente hoy ya una tecnología utilizada en todo el mundo. Son esos 3 sistemas y el agua pues tiene su uso de acuerdo a lo que está concesionado. Ahora bien, el asunto al nosotros empezar a utilizar este tipo de energías con las hidroeléctricas, pero también con las plantas contaminantes, le apostamos mucho más al carbón que a la energía eólica, porque decimos que se ven muy feos esos molinos, por ejemplo. Nos puede provocar una bronca, tú decías hace un momento, pues a nivel legal. O sea, hoy día Biden, por ejemplo, los gringos, los canadienses, están comprometidos al Acuerdo de París, y si esto se aprueba como se va a aprobar, pues vamos a generar un conflicto que se va a dirimir no en el tribunal aquí en México, sino en tribunales internacionales, ¿no? ¿Cómo eso va a suceder? Absolutamente. Mira, en este momento hay, pues no sé, del orden de, son como 72 proyectos entre los que están ya operando y los que están a punto de entrar, que no los dejan conectarse, pero ya están terminadas toda la infraestructura, tanto solar como eólica. Pues son muchas empresas, hay que decirlo, mexicanas, ¿eh? Hay empresas mexicanas comprometidas con el tema de renovables, pero sí son, yo te diría, alrededor de unas 28 empresas extranjeras de distintos países que son las dueñas y que aplicaron la inversión bajo contratos de acuerdo a la ley y que son contratos por operación de 20 años. Y esta iniciativa lo que pretende de tajo es sacarlas de operación. Entonces primero va a haber demandas, va a haber amparos y va a haber controversias a la iniciativa si se aprueba como está, que es lo más probable. Segundo, efectivamente van a acudir
a instancias internacionales y va a haber la exigencia de indemnización por daño a estas inversiones. Yo nada más te doy un dato así aproximado. Más o menos estos proyectos en operación representan alrededor de 200,000 millones de pesos de inversión. Pero hay en cartera de proyectos cerca del doble, aproximadamente 450,000 millones de proyectos que se han presentado a subastas, que han tenido ya acercamientos, que han hecho inversiones, ¿no? Entonces el daño económico para el país, para la economía, pues va a ser enorme, además de que evidentemente ya no va a haber inversiones de ningún otro tipo en el futuro. Entonces el daño es muy grave. Pero hay un detalle que tú mencionaste ahorita, que si me das un minuto, por favor, para mí muy importante, que fue mi conclusión más o menos en mayo del año pasado, que la publiqué y lo manejé como una denuncia pública, pero desde luego también ante la Cámara de Diputados. Mira, lo que está en el fondo de todo esto, desde mi punto de vista, esta es una conclusión personal después de este análisis, se llama combustóleo. México tiene un problema muy grave que se llama combustóleo. ¿Qué quiere decir? En la torre de destilación de las refinerías mexicanas, a diferencia de prácticamente en el mundo entero, el 30%, el subproducto en la refinación de gasolinas, turbocinas, gas, etcétera, es combustóleo, lo que se llama aceite pesado, un residuo muy contaminante y muy pesado. ¿Cuál es la diferencia con el combustóleo de otras refinerías en el mundo? Bueno, que en México la tercera parte de los subproductos de la refinación es combustóleo. Y ese combustóleo mexicano es muy contaminante porque tiene altísimos contenidos de azufre. Entonces lo que pasó recientemente, Luis, es que la Organización de Transporte Marítimo Internacional, donde México colocaba pues la mayor parte del combustóleo mexicano, quemaban combustóleo mexicano, pero establecieron una norma ecológica que obliga a que el combustóleo, tanto en motores, calderas de los barcos, utilicen combustóleo con máximo, fíjate bien, 0.5% de azufre. ¿Y el de nosotros cuánto tiene? El azufre de nuestras refinerías, el azufre del combustóleo mexicano tiene 5%. Sí. O sea, 1,000 veces más de lo que establece la norma, ¿no? 1,000%. A ver, ¿y ese antes no lo compraban para barcos? Se compraba para barcos, lo compraban refinerías para producir asfalto y en algunas refinerías de los Estados Unidos han adquirido combustóleo mexicano para producir diésel, o sea, toman el combustóleo y generan diésel. Pero el problema es que nuestras refinerías están en la lona, están realmente muy mal en mantenimiento y sus procesos de desulfurización están o en muy mal estado o de plano no están operando. Entonces, lo que tendría que hacer Pemex y la política de la CNE era la reconfiguración, primero antes de construir una nueva refinería, la reconfiguración, modernización de nuestras refinerías para bajar el contenido de azufre. Entonces, ¿qué está pasando? Que Pemex no tiene dónde meter el combustóleo. Está completamente saturado los almacenamientos en todo el país de control. No tienen cómo sacarlo. ¿A dónde lo van a sacar? Lo acabas tú de decir. A las termoeléctricas que tienen 40 años de operación, que son una chatarra que debían de sacar para quemar combustóleo contaminante y además en detrimento de la salud de millones de personas, porque el azufre en el combustóleo genera dióxido de azufre en la atmósfera con problemas gravísimos a todo lo que son enfermedades respiratorias. O sea, ese es el problema que lo están ocultando, que yo lo denuncié el año pasado. La Suprema Corte declara inconstitucional su acuerdo y ahora lo ponen como iniciativa preferente. Va a matar gente, va a matar mucha gente. ¿Dónde están las termoeléctricas? Las que van a utilizar, las que están utilizando. Todas las termoeléctricas viejas, principalmente están en la costa, por ejemplo, a lo largo de Sinaloa, Sonora, toda la costa al occidente está llena de termoeléctricas viejas. Por ejemplo, Baja California, Sur, tiene una termoeléctrica que le llaman, ahí se me fue ahorita el nombre, y todas esas usan combustóleo. Todas esas usan combustóleo, y van a utilizar sin sistemas de captación de humos y sin sistemas de desulfurización. Entonces, el humo de esas, que además es un humo denso, negro, se te cae sobre las ciudades. Porque además las termoeléctricas, no sé por qué, Luis, están al revés del sentido de los vientos. Entonces le caen a la gente directamente en la ciudad. No se vale. José Luis Luege, de verdad, mil gracias por tomarnos esta comunicación. Pues estamos a la orden, vamos a estar muy al frente de eso. Desde luego vamos a apoyar todas las iniciativas y todos los amparos que van a venir. Es una vergüenza
Y además me faltó decir también que todos los compromisos que firmamos en el Acuerdo de París de combate al cambio climático no se van a cumplir. Tampoco va a cumplir México su compromiso de que en el 2024 el 35% de la energía eléctrica generada debería de ser a través de renovables. ¿Hoy cuánto tenemos? Antes ahora sí que antes de 4T, ¿cuánto teníamos? Exactamente. Pero ¿cuál era el dato? O sea, 35% es la meta para el 24. No, ahorita estamos en 19%, pero estamos en 19% porque la Secretaría de Energía mañosamente incluye a las hidroeléctricas, tienen muchos años que es energía limpia, y a la nucleoeléctrica, la verde. Entonces, con esa suma llegas casi al 19%, pero realmente la producción con energías renovables en este momento no llega ni al 10%, estamos muy abajo. O sea, sí es un tema muy preocupante, un tema realmente que va contra la lógica a nivel internacional del cambio energético a las energías renovables. Y que tenemos la posibilidad, o sea, porque México sí tiene lugares de mucho viento, de mucho sol. El mundo. Tenemos uno de los mayores potenciales solares y eólicos, ¿no? Y lamentablemente no lo querían aprovechar. José Luis Luege, mil gracias por la comunicación. Buenos días, Luis. A ti y a todo tu equipo, muchas gracias. Gracias, muy buenos días.